Sebastián Campo, que es de Federación Agraria de Pergamino, y ya le vamos a dar la bienvenida porque está en diálogo con nosotros. ¿Cómo andás, Sebastián? Hola Abigail, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado. Por favor, bueno, bienvenido con el mate, aquí estamos los dos. Sebastián, mira, no sé si me estabas escuchando antes, pero realmente estaba pensando todas estas preguntas que tengo sin respuesta, ¿no? A ver si podemos entender algo. He escuchado de la parte del sector agropecuario, de la ODECRA, de Sociedad Rural, de Federación Agraria, que esto es el mismo conflicto del 2008. ¿Estamos en el mismo lugar? No, yo creo que no. El contexto es distinto. El nivel de diálogo es muy distinto, el nivel de intercambio con las entidades. Fíjate lo que es el Consejo Agroindustrial Argentino, con 40 y pico, 50 y pico de entidades participando activamente de él. En el caso de las entidades, las cuatro están en permanente reunión con el ministro Basterra. Yo lo que veo es que frente a lo que pasó con el maíz, automáticamente el ministro recibió a las cuatro entidades de la mesa de enlace, recibió a los integrantes de la cadena de maíz. Digo, uno ve una comunicación que parece muy lejana de aquel 2008, o por lo menos es el análisis que hacemos nosotros. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando se reúne Basterra, que tuvo que salir Basterra a decir, no, nosotros no dimos una marcha atrás con la medida, lo que se hizo fue reunirnos con la mesa de enlace y con algunas cabezas del sector agroexportador para decir, necesitamos que el maíz quede en el mercado interno, una parte, no toda, pero que quede en el mercado interno para que no nos suba el precio de la carne, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué dicen desde el sector que es una medida, una marcha atrás, cuando en realidad lo que se hizo fue un acuerdo? Nosotros, Abigail, nuestra filial, cuando ve lo del cierre de exportaciones, se hizo el 30 de diciembre, y leímos esa medida como un error, y te voy a explicar por qué como un error. En realidad entendemos que haya que cuidar el consumo interno, entendemos y no queremos un país que exporte granos, preferimos un país que exporte leche, que exporte huevos, que exporte pollos, que exporte valor agregado, es decir, que el poroto de soja o el grano de maíz viajen en un camión hasta el puerto, aporta dólares, pero no aporta desarrollo a nuestro país. Y nosotros Totalmente. consideramos que hay que tener una medida que proteja el mercado interno, que proteja a los que dan valor agregado. ¿Por qué sostenemos que es un error? El productor agropecuario frente al cierre de exportaciones, ya lo demostró siempre, reacciona de una sola manera, deja de sembrar ese cultivo. Es decir, frente al temor de no poder vender y por toda esta cosa dando vueltas, en realidad también es falaz, pero supongamos que es cierta, lo que hace el productor o lo que hacemos los productores nos da miedo de decir, si no lo puedo vender, ¿qué hago? ¡Pac! No lo siembro. Y te volcás a lo seguro, y lo seguro es la soja, y tampoco queremos un país sofisado. Vale decir, la medida fue errónea, fue tomada en una fecha equivocada, de una manera equivocada, por ahí con un fundamento absolutamente válido, Abigail, que era proteger a aquel tipo que decide darle valor agregado. Nosotros enviamos una nota y enviamos propuestas también, porque obviamente tampoco queremos en la protesta vacía de propuestas. Entonces, nosotros lo que sugerimos es desburocratizarle a los pequeños productores la compra de maíz para que los pequeños también podamos comprar maíz cuando no nos alcanza para nuestros terneros, para nuestros chanchos. Mirá, Miguel, yo esta mañana fui a Sí. darle maíz a mis terneros. Viajé con un acopladito, 20 kilómetros, y les di, yo consumo nada, 30.000 kilos por año de maíz, un camión nada más. A mí la medida, la Sí. verdad es que no me afecta, a mí la medida no me afecta, y tampoco creo que sea digamos, si bien lo subrayamos como un error, como una pisteada del gobierno, vemos que también rápidamente se recibe las entidades, rápidamente los productores nos sentimos escuchados o representados, y además de eso una vuelta atrás. Primero un tope de 30.000 toneladas diarias, y ahora, según lo que tengo entendido, absolutamente liberado, sí con un control de carga para no quedarnos sin maíz acá adentro. Ahora, yo entiendo eso y una de las cosas que también me llama la atención es por qué hay tanta falta de solidaridad, si se quiere, dentro del sector agropecuario, dentro del sector agroexportador, si querés, para el pequeño o el mediano productor. Porque en realidad estamos hablando de algunos que llevan mucha plata para afuera, pero también acá los pequeños productores necesitan esa ayuda, esa parte, de aquel que siembra o cosecha mucho más. ¿Por qué está esa falta de solidaridad?
Yo no sé si le llamo falta de solidaridad. Yo creo que, digamos, es una falta de la sociedad toda que, digamos, yo lo que intuyo nos falta es conciencia de clases. Vos A ver, escuchás, vos escuchás muchas veces, digamos, el cartel Todos somos Vicentín viene a pintar un poco lo que yo intento decirte. Es decir, hoy hay una clase media que se siente parte de una élite a la cual obviamente no forma, de la cual no forma parte, pero sí se siente representado, quiere aspirar a hacer eso. Esa es mi lectura o es mi interpretación de la realidad. Entonces yo no sé si falta de solidaridad, sino es como sienten como un ataque y encima hay voceros que se encargan de alimentar esta cuestión, este mito, y hace que los productores por ahí reaccionen. Entonces, la verdad es que yo no sé si lo definiría como falta de solidaridad. De hecho, cuando a los productores nos duele, cuando nos dicen eso, porque la realidad es que la carga tributaria que tenemos es altísima, es muy alta, arrancá ya con el 30% de retenciones, arrancá con el ingreso bruto y todo lo que el resto de las empresas tiene. Entonces, cuando dicen ustedes no son solidarios, la verdad es que no nos pone en un lugar muy cómodo porque vos pensás, Abigail, ya el solo hecho de unas retenciones, incluso en este año de sequía, con márgenes que se nos van a venir a plomo, no porque los precios internacionales sean malos, sino porque la sequía va a hacer que tengamos menos rinde, hace que nosotros nos sintamos incómodos y la verdad no nos gusta que nos traten así, igual, y en eso entiendo. igual, Sebastián, yo no hablaba para la sociedad, diríamos. Yo no hablaba de la falta de solidaridad para la sociedad, sino la falta de solidaridad entre ustedes, entre los mismos que realizan la tarea, diríamos. Aquellos que la realizan de una manera muy grande y aquellos que la realizan de una manera muy chica, por lo que fuere, porque tienen campo chico, porque no tienen ganas de crecer, o sea, no importa por qué, pero el pequeño productor termina siempre desvalorizado por el agroexportador, a eso me refiero. Hace mucho dinero el agroexportador, pero el pequeño productor, que es el que necesita de la ayuda del más grande, es como el papá que le enseña a caminar al hijo, o sea, necesita de la ayuda del más grande, es como que se abre las manos y dice, no, yo necesito hacer mi negocio, y el resto que vea. A eso me refería con la falta de solidaridad, no con la sociedad, que lo podemos charlar a eso de todas maneras, pero sí, hablando, mira, por ejemplo, nos metemos directamente en eso, pero hablando del precio de la carne, por ejemplo. Hablaba con Miguel Schiaretti de Sicre y me decía, no, nosotros no aumentamos la carne. Y yo le preguntaba, pero si ustedes no aumentan la carne, a ver, no autorizan el aumento, no arreglan con el gobierno un aumento, decime por qué estoy pagando 750 pesos el kilo del asado o 900 pesos el pelleto para hacer el vitel toné en las fiestas, o por qué el osobuco me sale tanto para hacer un puchero. Que vos, Sebastián, que somos contemporáneos, podés acordarte cuando eras pibe, tu vieja hacía el puchero y era carne recontrabarata. Sin embargo, hoy son todos cortes como si fueran de exportación. Entonces, ¿dónde está el problema? Evidentemente hay algo entre los 160 pesos, 170 pesos que recibe el productor y los 700 pesos a los cuales llega la carnicería. Ahí creo que es donde se debe revisar y agudizar la imaginación. Digo, nosotros podemos armar una cuota Hilton, que es un cerdo exportable, de carne que a nosotros mucho no nos gusta, nosotros somos del asado, de la pulpa, del puchero, y el peseto y el lomo son cortes más exclusivos que tranquilamente se podrían exportar. Digo, el tema es que va la media res colgada en un camión a la carnicería de los barrios más exclusivos de Buenos Aires y de la carnicería de barrio donde la gente no tiene acceso al lomo o al peseto, que son cortes, la verdad, de exclusividad. Entonces digo, vos fijate todo, Abigail, lo que tenemos por crecer con respecto a la carne, cuando podríamos incluso subsidiar el consumo si tuviéramos una cuota Hilton ordenada, con un saldo exportable, con carne de calidad, y toda aquella carne que nosotros, la verdad, la comemos muy salteado, digamos, podríamos tranquilamente subsidiar el mercado interno con la exportación. Digo, bueno, toda esa cosa hay que discutirla, debatirla, pero recién te escuchaba en tu apertura y vos decías, llamé a un montón de gente que no quiso hablar conmigo. Sí. Y la realidad es que a mí cuando con algunos medios me dicen, no le tenés que contestar, le digo, pero ¿cómo yo no voy a contestar? Yo le contesto a todos los medios y hablo con quien sea. Entonces, mientras que tengamos esa mirada de con tal persona yo no hablo, con este sector yo no hablo, digo, va a ser muy difícil entablar
una comunicación sincera donde digamos, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que no haya más hambre, dale. ¿Qué podemos poner nosotros los productores? ¿Qué se puede poner de la industria? ¿Qué se pone del comercio? ¿Y cómo hacemos para generar fuente de trabajo genuina? Digo, yo creo que se puede. Argentina es un país que le sobra potencial para hacerlo y la verdad es que duele tener 40 y pico por ciento de pobres en un país donde se mueven arriba de los camiones tantos kilos de alimentos. Bueno, ahora, a mí me encanta esto porque yo siempre te agradezco a vos la posibilidad esta que tengo de poder hablar con vos y analizarlo, porque también es una realidad, el común denominador de la gente no tiene la más pálida idea de cómo trabaja el campo, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuál es el gasto, cuánto es el impuesto que tienen, la carga tributaria, porque uno siempre intenta o entiende decir, bueno, pero pagan un montón de impuestos y la gente dice, pero yo también. A mí también me sacan. O sea, yo también tengo un montonazo de impuestos. Es como que cada uno está teniendo su kiosquito y finalmente ninguno termina sentándose a la mesa a decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo en esto. ¿Qué haría falta, por ejemplo, Sebastián, frente a tu mirada, diríamos, a tu expertise, para que se sienten a la mesa y se pongan de acuerdo? Porque eso fue lo que sucedió ahora y fíjate que, a ver, la comunicación fue otra. Claro. ¿Explico? Sí, hay una mirada hacia el sector agropecuario que no tiene nada que ver con la de hace 40 años atrás o 30 años atrás. Es decir, nosotros en algún momento pasamos a ser la oligarquía nacional, todos los productores, desde el que tiene 20 hectáreas en el pueblo hasta el que tiene 150.000 en Córdoba, ¿sí? Todos pasamos a ocupar ese cargo y pasamos a ser señalados. Se estigmatizó la 4x4, la gente piensa que cobramos dólares, y ellos cobran $500 y piensan que nosotros vamos al banco y nos dan dólares, y la realidad es que es absolutamente falso, pero se ha construido una imagen sobre el sector de la cual yo veo que el sector no puede salir. No hay manera de que salga, que hace años está entrampado en ese tejido y que el obrero, el comerciante, el industrial, mira, ustedes lo del campo, y ahora como aumentó la soja, ¿qué? $500, ¿no? Entonces, y la realidad es que el 70% del campo está alquilado, con lo cual hay mucho porcentaje de lo que trabajamos los pequeños productores que no es nuestro, es del dueño de la tierra, ¿sí? Hay otro alto porcentaje que se nos va en inversión. Nosotros invertimos muchísimo, nos la pasamos en las oficinas del banco, nos encanta comprar un fierro, nos encanta comprar una vaca, nos encanta comprar un toro, de eso se trata. Pero a mí me parece, y vuelvo, Abigail, a esto de que claramente hay un sector oligárquico del campo, como lo hay en todos los ambientes, como están los grandes industriales, los grandes comerciantes, y hay otro campo, que es el nuestro. Al mezclarnos todos, y yo hago responsable de eso a la mesa de enlace, al 2008, a todos los tiros que se tiraron en aquel momento, quedamos embolsados todos en la misma bolsa. Ahora, por un lado, el gobierno debe entender, y yo creo que hay una parte importante que lo entiende, que hay que establecer políticas públicas diferenciadas para ese sector, para el de los más pequeños. Claro. Y nosotros ¿Qué también sería, tenemos... por ejemplo, cuando vos hablas de política diferenciada, qué sería? Con las compensaciones yo creo que ha sido un gran paso. Ah, La devolución de retenciones en concepto de compensación yo creo que ha sido un gran paso. Creo que es perfectible, que hay que mejorarlo, que hay que profundizarlo, pero vino a demostrar una cosa, Abigail, y es que se puede segmentar. Hasta ahora, ¿qué nos decían todos? Es imposible segmentar. Es una práctica que no se puede realizar. Es para todos iguales. Bueno, la verdad es que se demostró con el pago de la primera cuota que se puede. Yo cobré las retenciones y la verdad es que me vino muy bien un año de sequía como este cobrar las retenciones. Digo, eso es política pública diferenciada. Y a eso nos referimos, a que el impuesto inmobiliario sea progresivo, a que el impuesto a la ganancia surja. Imagínate, Abigail, la ecuación del impuesto a la ganancia data del año 90 y pico, si no recuerdo más, 94, 95, eso tiene que tener una actualización, porque si no, ganancias a nosotros nos pega durísimo. Entonces digo, eso es lo que cuando decimos políticas públicas diferenciadas. Y después, en cuanto a lo que es valor agregado, ¿no? Nosotros en el proyecto que le pasamos al gobierno con respecto a la maíz, lo que decimos es lo que te contaba hoy rápidamente, es desburocratizar que el pequeño productor pueda ir a una cooperativa y comprarse 7.000 kilos de maíz. Para hacer eso hoy, Abigail, el pequeño productor tiene que llenar tantos formularios que es imposible hacerlo. Pero eso está hecho a propósito, es para que no lo podamos hacer, es para que los grandes la compren. No sé si se entiende lo que quiero decir. totalmente de Nosotros acuerdo. tenemos que despegarnos. Yo no soy Vicentín y yo no tengo 100.000 hectáreas en ningún lado.
yo tengo 100 y pico hectáreas y somos 4 hermanos y todos tenemos que vivir de lo mismo. Entonces, digo, ese es un poco el desafío. Perfecto, Sebastián. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede y yo te reagradezco otra vez estos minutos y la posibilidad de poder entender más aún cuál es el trabajo, qué es lo que se necesita y obviamente que estamos en contacto para lo que necesiten porque es interesantísimo poder volcar hacia puertas adentro del país lo necesario para que todos podamos estar bien. Abigail, se cortó un poquito, no te alcancé a escuchar todo. Te decía, te reitero, te decía que yo te agradezco muchísimo estos minutos porque verdaderamente nos permite poder entender la tarea, lo que hacen, la diferenciación, esto que hablábamos del gran exportador al pequeño mediano productor, y que obviamente vamos a estar atentos a lo que pasa y por supuesto a lo que vos necesites o a lo que necesite el pequeño mediano productor para poder tener puertas hacia adentro, una solución que sea factible para todos, que eso es lo mejor para que nos puede pasar para el país. Es que para eso yo creo que tiene que bajar un poco la espuma. Yo veo que hay un sector que gracias a Dios es minúsculo, es muy chiquito, que está intentando hacer volver aquel 2008, al cual no queremos volver. Nosotros queremos una mesa de diálogo genuina, sana, transparente. Yo en lo particular no creo que Basterra se levante a la mañana y diga, bueno, a ver, ¿qué hago para perjudicar a mi sector? Digo, me parece que no es así, o que se reciban llamados, che, ¿cómo atacamos al sector productivo? A mí me parece que esa paranoia hay que sacarla y para eso es necesario un diálogo franco, sincero y en eso estamos trabajando siempre, más allá de los partidos, entendiendo de que todos queremos un país mucho mejor para las generaciones venideras, esa es la realidad. Tal cual. Gracias, Sebastián. Te mando un beso grande. No, gracias a vos, Abigail, muchas gracias.